Muy buenos días. Hoy me corresponde compartir con ustedes una meditación sobre la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Antes de pasar a leer los pasajes que corresponden, quiero compartir con ustedes unas ideas. Porque aquí el apóstol desarrolla el tema del sufrimiento en el proceso de los creyentes y lo retoma como algo muy importante. Y definitivamente no es un tema así como de mucha actualidad o algo que nos encante. De hecho, en estos días estaba preparando esta meditación y me tocó escuchar a un médico de especialista en medicina natural que estaba conversando sobre la importancia del jugo de naranja y lo valioso que es para el organismo y todo esto. Y decía, entre el jugo de naranja y el jugo de limón ácido, es mejor el limón ácido. Pero a uno lo ponen a escoger y claro, más rica la naranja, ¿verdad? Y creo que para mí fue como algo muy gráfico de lo que nos habla aquí el apóstol. No es el sufrimiento, digámoslo así, podría ser algo que nos trae tanto beneficio como un jugo de limón ácido. Difícil de digerirlo, difícil de aceptarlo, pero que nos va a beneficiar más. De hecho, cuando tratamos de convencer a alguien de un plan que le va a traer grandes beneficios, usualmente lo que iniciamos es enumerando lo bueno y luego les decimos los contra. La diferencia de este plan es que los contra definitivamente terminan siendo ganancia. Y como un antecedente o dos antecedentes quiero comentarles que a la hora de que el apóstol escribe esta carta se ubica en Roma y él escribe esta carta a los recién convertidos que en algún momento vivieron en el paganismo. De hecho, ahí ahora vamos a ver cómo él hace una enumeración de actividades que ellos habían dejado y que les estaba trayendo consecuencias como insultos, burlas, me imagino yo que hasta discriminación de los grupos que pertenecían. Eso es uno. Y otro es que Pedro fue el primer discípulo llamado por Jesús. Estuvo más de 3 años con el Señor. Fue su maestro, fue su guía, fue su salvador y también entendió y vivió de primera mano el sufrimiento de Cristo. Entonces él, en este modelaje, él entiende muy bien de lo que se trata. Voy a leerles la carta, el capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice, viviendo el ejemplo de Cristo. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Bueno, como les decía al principio, no nos gusta el sufrimiento. Pero para los que estamos en Cristo, esto toma otra trascendencia. Pedro nos llama a tener una actitud decisiva en lo que él llama el sufrimiento de romper con el pecado y así permanecer en la voluntad de Dios. Y definitivamente el pecado pierde su poder de derrotarnos en medio del sufrimiento. Cuando nos concentramos en Cristo
y en lo que Él quiere que hagamos. Yo podría sacar aquí por lo menos dos conclusiones importantes. Una es que, bueno, aquí el apóstol hace una enumeración de actividades que apartaban o que se habían apartado los nuevos creyentes. Él dice que desenfreno, pasiones, borracheras, orgías, parrandas, idolatrías abominables. En ese momento, lamentablemente, no ha perdido actualidad esa lista y quizás muchísimo más extensa. Pero también a veces por diferentes razones guardamos ahí situaciones que nos están apartando de los propósitos de Dios, nos están alejando un poco de la obediencia al Señor, de sus propósitos, y creo que es un llamado también del apóstol a revisarnos en nuestro interior. El Señor lo conoce y nos fortalece para salir adelante. Y si, como dice Él, esto nos va a provocar sufrimiento, nos va a provocar rechazo quizás de los grupos a los que frecuentemos, quizás hasta de la misma familia, esto va a ser un sufrimiento que nos va a llevar y nos va a acercar más a la voluntad de Dios. Y posiblemente el Señor se va a encargar de todo esto que vaya a suceder a nuestro alrededor. Pero lo más importante es mantenernos enfocados en lo que el Señor quiere. Y ya como a modo personal, pienso que estas decisiones también, aparte de mantenernos en los propósitos de Dios, su voluntad y su obediencia, también creo que es una manera de vivir en gratitud con Dios, con Jesucristo, por toda su obra salvadora, su obra redentora, por la vida eterna que Él nos ha regalado y que se sometió a grandísimos sufrimientos por cada uno de nosotros. Entonces, yo hoy, para ir cerrando este tiempo, quisiera que oráramos y le pidamos al Señor su dirección. Bendito Señor, te damos muchas gracias en este nuevo día que hoy nos has dado, y te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos instruyas, que nos des ese entendimiento, Señor, en nuestras propias vidas para conocer qué son esos comportamientos, qué son esas pasiones quizás ocultas que tenemos ahí y que nos están apartando de tu presencia. Te damos, Señor, toda la gratitud y toda la alabanza, Señor, por tu bendita palabra que trae luz a nuestras vidas, que nos enseña y que nos lleva a crecer cada día más en tus caminos. Te damos las gracias, Señor, toda la honra y toda la gloria sean dadas a ti. En el nombre de Jesús, amén. Les deseo que tengan un excelente día, que el Señor les colme de bendiciones.